Vamos con lo bueno, con lo malo que nos ha dejado el partido ante el City y también con las cosas que debemos hacer en el Bernabéu para llegar a la final. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos con lo bueno y lo malo que nos ha dejado la resaca del 4-3 ante el Manchester City. Como avance, decir precisamente que este resultado, tras lo visto en el partido y teniendo en cuenta que la vuelta es en el Santiago Bernabéu, me parece un buen resultado e incluso, insisto y reitero, viendo el nivel de juego del Real Madrid, creo que es un muy buen resultado. Ahora sí, vamos, al margen de lo evidente del resultado, que considero que es bueno, vamos con las cosas malas y buenas que vimos del partido por parte de nuestro equipo. Bueno, en primer lugar, yo tengo que hablar de la disposición de Carlo Ancelotti y del 11. Está claro que en este perfil de partidos, y no en otros donde tienes un índice de posesión más alto, pero sí en este donde tienes menos balón, es contraproducente poner de pivote único en un 4-3-3 a Toni Kroos. Es un craso error, un error de manual. Toni Kroos tú lo puedes dejar en un doble pivote o en un pivote en otro tipo y perspectiva de encuentro donde tú vas a manejar más la posesión, el ritmo de juego con pelota y en ese tipo de situación. Pero ante el City es algo utópico, eso no va a ocurrir. Y en este tipo de partidos donde no tienes balón, en muchos periodos necesitas a otro jugador que pueda bascular y ayudar con él, sobre todo sin balón, para las coberturas y juego de robo. Y también para el juego con balón, para sacar el balón, porque veíamos que aparte de estar muy partido el equipo, posicionalmente muy separado, Toni Kroos muchas veces no sabía con quién acompañar la salida de balón, generando Guardiola superioridad con los laterales y con los centrocampistas. Sin Casemiro, que no estaba para jugar, Camavinga era capital y capitán general para este tipo de partido. Indispensable en la vuelta que estén Casemiro o Camavinga con Kroos, dando por hecho que jugará el jugador germano. A partir de aquí, el equipo, por supuesto, puede meterse en bloque medio, pero siempre con intensidad. En este tipo de juego, en este tipo de partido ante un City, necesitas intensidad, agresividad. Llegábamos muchas veces tarde y mal al corte. Mala presión, separación de líneas. Nos costó, Dios y ayuda, robar algún balón. Faltó ritmo, tanto para sacar el esférico como para, como digo, robarlo. Y desde esa no armonía posicional, pues había también falta de agresividad. Es decir, los dos conceptos, tanto a título táctico como a título de carácter agresivo, pues adolecimos de ambas cuestiones. Equilibrio para generar desequilibrio al rival. Así lo vi yo, al menos. Entonces, pues bueno, lo dicho, cuando tú te falta intensidad, tienes que analizar por qué. Pero también tú en el 11 mandas mensajes. Y cuando pones a Alaba y Mendy, que no estaban para jugar 90 minutos, y Ancelotti de vuelta, vuelve a no aprender, pues tienes un problema. En un partido de exigencia máxima, poner a dos jugadores que llegaron justos al partido, pues puede ser un problema. Y eso no lo sabemos nosotros, ni los analistas, ni los comentaristas, ni los periodistas, lo sabe el entrenador. Y el entrenador forzó a dos jugadores que no estaban para jugar 90 minutos. Pon a uno y luego a otro. Intenta, de alguna manera, teniendo en cuenta que no te sobra plantilla en defensa, pues equilibrar la balanza, de alguna manera. Entonces, ahí gastamos una ventana con el cambio de Nacho por Alaba, pues ahí Ancelotti, lógicamente, se equivocó. Ancelotti mal en la concepción y en la preparación del encuentro, en el 11 y mal en la progresión con respecto a las permutas y las sustituciones. Lento, muy lento de nuevo Ancelotti. Y a nivel físico estábamos regular, pero se notó mucho todo por una mala praxis en cuanto a la colocación, en cuanto a la táctica de ese 4-3-3 absolutamente desarbolado y mal posicionado. Era un partido que tú puedes jugar un 4-3-3 pero con otras piezas, con Valverde más avanzado, ayudando y haciendo la multiayuda que hizo contra el Chelsea en Stamford Bridge y con un jugador como Camavinga para dar soluciones a tipos como Modric y Kroos para que tuvieran que correr menos, porque Camavinga otra cosa no, pero pulmón tiene para aburrir. Así que por ahí yo resumiría, para no hacerlo muy ancho el vídeo, resumiría pues las cosas malas que nos dejó el partido, ¿no? Al margen de despistes, errores individuales, creo que todo eso de los errores, los despistes y los fallos individuales, sobre todo en defensa, tenían que ver muy mucho con, pues, errores tácticos, posicionales.
y en este partido pues se ve más todo porque juegas ante un magnífico equipo como el City. Lo bueno, porque por supuesto hubieron cosas positivas. Y en lo bueno, el carácter de respuesta del equipo fue muy importante. Aún con los nubarrones tácticos, marcábamos siempre capacidad de respuesta con 2 goles en contra, lo cual tiene un valor incalculable frente a un equipo que pues, es muy difícil de hacer daño porque te somete, te estresa muchísimo, y sobre todo en el Etihad Stadium. Y luego además, importante, de cara a la vuelta, aunque esto ya se sabía, es un equipo altamente vulnerable a su espalda, en su juego de celeridad que tú le puedes generar jugando con pases en largo o desde la conducción y el desborde, como hizo Vinicius. Es un equipo vulnerable, colectivamente, jugándole rápido, pero para eso hay que jugarle con velocidad de movimiento, tanto sin balón, buscando los espacios, como jugando a pocos toques. Interesantísimas, por supuesto, las estocadas tanto de Vinicius como de Benzema, que sin hacer un partido excelso, bueno, lo de Karim, en cuanto a los goles, excelso es, Panenka incluido, pero en cuanto al juego y la participación, hubo momentos oscuros para ellos, tuvieron la capacidad, Vini con un gol sensacional de poder responder, y Karim por partida doble, después de un penalti, pues eso, que va a ser histórico para mí, a lo Panenka frente a un equipo como el City, y habiendo fallado 2 penaltis anteriormente frente a los Osasuna. Líder y mentalidad absolutamente tremenda, la de nuestro capitán. Y Vinicius, lo dicho, no tuvo muchas acciones acertadas, pero dejó la acción individual del partido. Nunca nos rendimos, y mentalmente, aunque a nivel de juego fuimos muy inferiores, vi cabeza alta y capacidad de lucha y corazón sobre el terreno de juego. En lo bueno, vamos a hablar de muchos intangibles, que no tienen que ver tanto con lo estrictamente futbolístico, aunque también, por supuesto, y la gente lo niega, pero forman parte del fútbol, y más cuando te la juegas a cara de perro frente a uno de los mejores equipos del mundo. Como conclusión, si queremos competir, tenemos que desde luego, desde el equilibrio, mejorar, tener por supuesto muchos menos errores individuales, pero todo empieza por tener al equipo mejor posicionado en el campo. No podemos defender mucho tiempo cerca de Courtois, otra vez se volvió a demostrar, y tenemos que saber elaborar las transiciones con ayudas entre los jugadores, ayudas defensivas, ayudas para pedir el balón, ayudas para hacer más natural, para hacer el juego más dinámico. Nos faltó mucho dinamismo, aunque tuvimos punch y respuesta, nos faltó dinamismo dentro del juego. El equipo no puede romperse de la manera que se rompió, porque ante el City eso significa la muerte. Y, por suerte, en este partido y en la eliminatoria no morimos, pero hubo momentos donde estuvimos agonizando, y de qué manera. Así que por aquí, para mí pasan algunas de las varias claves. Para mí, Camavinga, Casemiro tienen que aparecer en la vuelta, Valverde más avanzado, tener mucho centrocampismo, que no quiere decir centrocampistas, pero sí gente que pueda auxiliar en el centro del campo, gente que ocupe espacios como Casemiro y Camavinga, Valverde también, por supuesto, en sus ayudas, y lo dicho, índice de concentración en el 1 para 1 mucho más alto, y luego en ataque, pues saber jugar efectivamente a las espaldas del rival, buscando diagonales, transiciones, pues sabiendo atacar también desde la contra, que el Real Madrid es algo que hace de forma excepcional cuando quiere, pero también jugando con sentido común, Y ese sentido común te la da también, te lo da el entrenador, así que Ancelotti necesita equiparar la inferioridad de juego que hemos demostrado frente al City con una lógica, y donde los jugadores se puedan ayudar unos a otros. Eso es lo que necesitamos para el Santiago Bernabéu, y por supuesto, hablando de ayudas entre los jugadores, la ayuda de la afición, que será primordial para de nuevo intentar soñar con algo muy difícil, pero el resultado, como digo, es bueno y nos permite pensar en algo importante. Pero desde luego futbolísticamente también necesita responder y que el equipo tenga momentos de poder hacer daño, de demostrar que futbolísticamente puede ser por momentos superior a tu rival. Ahí estará también la clave, al margen de elementos de efectividad que son de perogrullo, como se fueron viendo en el día de ayer, también serán claves en el Santiago Bernabéu. Así que nada, chicos, dejadme vuestro comentario al respecto. ¿Qué tal visteis el partido? ¿Qué sensaciones os dejó el encuentro? ¿Qué esperáis del Real Madrid en el Santiago Bernabéu? ¿Qué 11 tiene que sacar Ancelotti? ¿Veis bien al equipo físicamente? ¿Le veis mal? ¿Qué notas, qué sensación, qué pálpito tenéis para el partido de vuelta y qué sensación os ha dejado este partido? Así que lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo y, por supuesto, todos con el equipo en el Santiago Bernabéu, pero también con un sentido crítico, porque ayer hubo mensajes futbolísticos malos y otros que sí, que también nos pueden hacer soñar.